Dios les bendiga a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que nos están viendo. Pues hoy queremos hablar un poco acerca de la obediencia y como base bíblica vamos a estar leyendo en el libro de Génesis, en el capítulo 7, los versos 15 y 16 dicen que vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Eso es Génesis capítulo 7, versos 15 y 16. Sabemos que la destrucción que Noé y su familia presenciaron es algo difícil de imaginar. Es como los tiempos que estamos viviendo ahora con este virus. Nunca el mundo había sido sometido a tal diluvio, destruyendo prácticamente casi todo porque Noé, su familia, los animales, hallaron gracia. Y eso lo vemos en Génesis 6:8, donde dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y nos vamos a fundamentar bastante en estos versos, viendo cómo la obediencia nos ayuda a ganarnos un favor con Dios. No fue ningún tipo de casualidad que Dios perdonó a Noé y a su familia. Sabemos claramente, lo hemos experimentado, que Dios favorece a las personas que eligen ser rectos y tener un compromiso con Dios. Pero también Dios favorece a los que les obedecen. La razón por la que la familia de Noé se salvó de tal juicio sobre todo el mundo era porque Noé era obediente. Noé fue obediente a lo que Dios le pidió que hiciera. La Biblia lo enfatiza dos veces. Primeramente en Génesis 6:22, donde dice: y lo hizo así Noé. Fíjese, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y en el próximo capítulo, el capítulo 7 de Génesis, el verso 5 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Todo lo que le mandó Jehová. O sea, que él fue obediente. Así que la obediencia de Noé fue resultado de la relación que él había establecido mucho antes de que llegara el diluvio. Por eso él fue favorecido. La rectitud, el compromiso y la obediencia a Dios trabajan juntas, tienen que ir juntas. Rectitud, compromiso y obediencia. Así que este ejemplo que vemos en Noé es muy importante porque es el primer personaje bíblico que tiene esta interacción con Dios, que le resulta en un favor especial de Dios y una relación de convenio. Noé estableció un precedente que obedecer a Dios, la obediencia a Dios, es algo que es clave. Así que somos favoritos de Dios cuando hacemos lo que Él nos dice que tengamos que hacer. Así que es fácil de hablar acerca de la obediencia, muy fácil hablarlo, pero la verdadera prueba siempre se encuentra cuando llega el momento de la acción. La obediencia se demuestra, no solamente se habla. Como decimos, talk is cheap. ¿Okay? Pero cuando vemos como ejemplo que cuando Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto, vemos y conocemos que viajaron a un lugar desierto en el monte Sinaí. Allí ellos establecieron una relación de convenio con el Señor. Conocemos la historia. Dentro de la ley de Moisés hay un llamado a amar a Dios con todo nuestro ser. Eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, los versos 4 y 5. Pero también de respetar a Dios, de amarle también con nuestra obediencia. En otras palabras, cuando obedecemos a Dios, estamos dando acción
de que le amamos. Podemos decirle que le amamos todo lo que queramos decirle, pero si no lo hacemos, pues son solamente palabras. En el discurso en el discurso final de Moisés, antes de que él muriera, él hizo múltiples llamamientos para que la gente amaran a Dios con todo su corazón y obedecerle también cuidadosamente. De igual manera, su sucesor Josué repitió el mismo énfasis al pueblo en el libro de Josué, capítulo 22 y verso 5. Dice: solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andáis en todos sus caminos, que guardes sus mandamientos y que le sigas así a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y en el capítulo 23, verso 11, lo resume diciendo: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Pero eso no solamente se encuentra en el Antiguo Testamento. En el libro de Juan, Jesús lo dice bien claro en el capítulo 14, los versos 15, los versos 21 y 23. Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El verso 21, Jesús también dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahí vemos la acción que Jesús enfatiza. Y dice más: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí vemos, ¿verdad?, la obediencia y el favor que obtenemos con Dios. Y el verso 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Todos estos versos nos están dando dirección, pero también nos están dando unas promesas que son muy importantes, porque tenemos que darnos cuenta que dentro de la obediencia también hay unos beneficios muy grandes que recibimos. Así que nuestra obediencia a los mandamientos de Dios es lo que demuestra que le amamos. La obediencia, no son palabras. Si queremos tener el favor de Dios, y yo creo que todos queremos tener el favor de Dios, entonces pues tenemos que amar, pero también tenemos que obedecer. Y Noé es un grande ejemplo de este principio. En la historia de Noé, sus acciones hablan por sí mismas. Luego de él construir el arca y vivir también dentro de esa arca, eso nos habla acerca de la obediencia, que la obediencia requiere paciencia. Durante muchos años, no sabemos cuántos años, Noé y su familia trabajaron día y noche y constante para construir esta grande embarcación, ya que fueron obedientes a las instrucciones de Dios. La familia de Noé pasó más de un año viviendo en el barco con todos esos animales. Y eso lo vemos en el libro de Génesis capítulo 8, versos 13 y 14. Estamos hablando aproximadamente como un año y medio que vivieron ellos allí con todos esos animales. Yo he estado en un barco por grandes meses, 6 meses, y con tanta gente es difícil hacerlo. Pero me imagino que más difícil es vivir, ¿verdad? Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, y tantos de animales. Me imagino que es algo muy difícil, que estar encerrado por todo ese tiempo tiene que haber sido algo que en verdad cambió la vida de Noé y de toda su familia. Él tuvo que estar allí paciente, esperando que llegaran más instrucciones de parte
de Dios. Eso muchas veces pues no nos gusta, queremos que todo llegue rápido. Pero por eso hay veces que Dios nos pide que hagamos cosas que se pueden lograr rápidamente, mientras hay otras cosas que Dios nos dice que van a tomar años, va a tomar un poco de tiempo. Algo fácil que Dios nos manda muchas veces a hacer es, por ejemplo, hablarle a una persona de Jesucristo, a hablarle a alguien acerca de nuestro testimonio. Son tareas que se realizan, ¿verdad?, rápidamente, y no descartamos el poder o la fe que lleva a hacer eso, pero es algo que lo hacemos rápido. Pero sin embargo, hay personas que lo dejan todo para seguir para seguir a Dios e ir, por ejemplo, a la obra misionera, y están allí por 10, 20, 30, 40 años, y es algo, ¿verdad?, que requiere un poco más de fe. Noé prácticamente lo dejó todo al ser obediente a Dios, y Dios le dio grande favor a él y a su familia. Así que ser obediente a lo que Dios nos pide, podemos decir que es difícil, y también es algo que nos cuesta mucho, pero viene con una seguridad. Sabemos que si Dios es Dios y Él es todopoderoso, lo sabe todo, todo lo puede y demás, sabemos, ¿verdad?, que lo que Dios nos dice que hagamos trae seguridad a nuestras vidas. En el caso de Noé, su familia fue escondida dentro de ese barco y fueron salvos, ¿verdad? Porque mientras el mundo exterior estaba siendo destruido a través de ese grande diluvio, la familia de Noé estuvo todo el tiempo a salva porque hicieron la voluntad de Dios. Literalmente hablando, la familia de Noé estaba flotando sobre la destrucción del mundo porque ellos eran obedientes a Dios. Dice en Génesis 7:18: y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Si queremos experimentar el favor de Dios, entonces tenemos que elegir obediencia. En el libro de Apocalipsis sabemos, ¿verdad?, de que todos estaremos ante Dios como individuos. Cuando se abra ese libro de la vida, queremos que nuestro nombre esté escrito ahí. Entonces entendemos que todos somos responsables de nuestra propia obediencia y no podemos confiar en las acciones de los demás. Tenemos que confiar en el Señor y hacer su voluntad. Así que hay un fuerte paralelismo entre la obediencia de Noé en la construcción del arca y nuestra obediencia al mensaje del Evangelio. Se necesitó una gran cantidad de fe para que Noé construyera un barco tan grande para preservar a su familia y todo el reino animal. Nada como lo que Dios le advirtió había sucedido antes. La gente se mofaban de él día y noche porque él estaba construyendo un barco porque iba a caer agua del cielo. Iba a haber una gran inundación, algo que la gente nunca habían visto. Así era la fe de Noé, que él dijo, si Dios lo dice, va a ocurrir. Y aunque la gente seguía mofándose de él, él dijo, ok, aunque esto la gente no lo haya visto, Dios lo dijo y se va a cumplir. Así que fue por fe que Noé fue obediente y encontró para sí y su familia salvación. En Hebreos 11:7 dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, fíjese, con temor preparó el arca, con temor, en que su casa, su familia se salvase. Y por esa fe, Noé condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ve que nuestras acciones es lo que Dios está
esperando de nosotros. Que nuestras acciones demuestren fe, demuestren esperanza. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, primeramente decimos que el Evangelio del arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús y ser lleno del Espíritu Santo, debemos responder con fe y llegar a ser obedientes a los mandamientos de Dios. En otras palabras, cuando escuchamos el mensaje del Evangelio y entendemos que hemos fallado, tenemos que seguir, aceptar nuestra condición y decir, si no me arrepiento, voy a perecer. Entonces el próximo paso, como nos explica la palabra, es el bautismo en agua, y el próximo paso es recibir bautismo del Espíritu Santo. Cuando comenzamos nuestro caminar con Dios, no entendemos en qué nos estamos metiendo. Muchas veces entendemos sí que nos hace falta, pero entonces ahí donde continúa que nos ayudemos los unos a los otros para que podamos entender lo que estamos haciendo. Pero en verdad, aunque no sabíamos lo que estamos haciendo, respondimos en fe. Noé, él dijo, yo voy a hacer lo que Dios dice que yo haga. Él me está advirtiendo, Él me quiere salvar y yo entonces pues voy a responder, voy a hacer lo que Él me dice. Él respondió con fe. Él no sabía todos los detalles, como pasó con Abraham, que Dios le dijo, vete de tu casa y de tu parentela. Él le dijo, vete, que te voy a llevar y te voy a hacer, ¿verdad?, que seas padre de muchas gentes. Él no lo veía, pero si Dios lo dijo, él lo iba a hacer y reaccionó en fe. Entonces, Dios honró la fe de Noé y la obediencia fue de esa manera, aunque no lo podía comprender, pero Él hará también lo mismo con nosotros. En el tiempo que estamos viviendo, aún estamos saludables, no hemos visto lo que otros lugares están experimentando ahora con este virus que se está moviendo por ahí, pero tenemos que seguir confiando en Dios y mantenernos en fe y dejarle saber a la gente que Jesucristo es la respuesta. La obediencia de Noé a Dios también significaba que vivía de manera diferente que el mundo injusto que le rodeaba. Dios miró y vio a Noé un hombre justo, un hombre que vivía completamente diferente a los demás. Eso nos deja saber que mientras más nos acercamos a Dios, entonces más nos separamos de las cosas de este mundo. Entonces decimos que en la búsqueda de la santidad, que no es otra cosa que la separación del mundo y del pecado, aprendemos a separarnos para Dios y a irnos lejos de este mundo y las cosas que este mundo pues nos ofrecen. El comienzo, el camino hacia la santidad comienza con el arrepentimiento. Es un cambio de nuestro comportamiento. Como dice la palabra en Romanos, tiene que haber un cambio de nuestra mente, una transformación de nuestra mente, porque el arrepentimiento es un elemento clave en nuestra respuesta a Dios y se manda explícitamente en todo el Nuevo Testamento. Y hay muchos versos bíblicos que nos hablan con respecto a esto. Así como Noé se apartó de su generación, que eran corruptos, debemos arrepentirnos y seguir, ¿verdad?, prácticamente la santidad, como dice la palabra, que sin ella nadie verá al Señor. Entonces también podemos entender que la misma agua que destruyó el mundo a través de este diluvio es la misma agua que también salvó a la familia de Noé mientras flotaban en la superficie. Es algo que yo nunca lo había visto de esa forma, pero el mismo elemento que Dios utilizó como juicio, Dios también lo utilizó como un elemento para salvar a Noé y a todo el mundo por ahí. Así que de la misma forma que Dios envía juicios, también de la misma forma muchos
van a ser salvos de esos juicios si buscan al Señor. Hablamos que ahora, un día como hoy, que no podemos físicamente ir a las iglesias, pero la gente ahora está orando, está leyendo la Biblia, se están buscando diferentes formas. Todo viene como algo como que los detiene y nos hace que pensemos las cosas mejor, que podamos entonces entender el tiempo que estamos viviendo. O sea, que el mismo virus que mata a unos, este mismo virus va a salvar a muchos otros más. Si prendemos las noticias, vemos los números de las personas que están muriendo, los números de las personas que están infectadas. Pero tenemos que saber también por fe que los números de las personas que están salvando es bien grande, porque ahora están buscando a Dios a través de este grande problema que es mundial. Así que Pedro usa esa imagen del diluvio en el libro de Pedro, capítulo 3, 1 de Pedro 3, 20 y 21, y lo utiliza como un símbolo del bautismo, porque conocemos que después de arrepentirnos, el siguiente paso en nuestro caminar con Cristo es bajar a las aguas, ¿verdad? Del bautismo. O sea que tenemos un mundo que se están arrepintiendo de sus pecados, y ese número de personas también tiene que ser el mismo número que bajan a las aguas para ser bautizados. Tenemos que pedirle al Señor que los mantenga y que cuando todo esto se resuelva, que puedan todos ellos venir a las aguas, porque ese es el número que va a ser contado, porque van a dar un paso de fe, demostrando la acción de esa fe al bajar a las aguas para ser bautizados. Esa fe en la acción demostrada como un acto de obediencia es el bautismo, que es algo que es agradable a nuestro Dios, porque está denotando la obediencia completa al Evangelio. No solamente como dicen, cree en Jesucristo, ¿verdad? Y serás salvo tú y tu casa. Sí, es verdad, pero creer es una acción. No son solamente palabras de decir, ven a mi corazón y todo lo demás que lo demuestran tan fácil. Es algo que le costó mucho a Jesucristo para que lo tomemos tan livianamente. Hay muchas cosas que podemos aprender del ejemplo de Noé hoy. Y esta es la lección, y en esta lección estamos hablando completamente acerca de su obediencia. Así como Noé encontró el favor de Dios y fue salvo a través de su obediencia, también encontramos el favor y la salvación de Dios en nuestra obediencia al Evangelio, la palabra del Señor, que es, ¿verdad?, segura. El amor bíblico por Dios se demuestra observando cuidadosamente todo lo que nos manda Dios. Y nuestra obediencia requiere la resistencia paciente. Con paciencia ganaremos nuestras almas. Seguir las instrucciones de Dios puede ser costoso, sí, lo va a hacer, pero nos mantendrá a salvo. Y eso es lo importante, que aunque nos cueste, nos va a mantener salvos. Finalmente, al responder con fe al mensaje del Evangelio, debemos ser obedientes a los mandamientos del arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús. Espero, ¿verdad?, que podamos todos ser obedientes a través de los tiempos difíciles que estamos atravesando. Utilicemos el ejemplo de Noé y veamos que él pacientemente cada día se presentó a construir el arca. Cada día dentro del arca se presentó a Dios para esperar instrucciones, y cuando las instrucciones llegaron, vemos el resultado de que ellos fueron salvos a través del mismo elemento, el agua, que Dios utilizó para condenar a todo el mundo. Seamos obedientes, mantengámonos firmes, sigamos adelante, y yo sé que Dios nos dará siempre la victoria. Vamos a orar para cerrar entonces hoy. Dios, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias
Yo te pido, Dios amado, que toda persona que vea este video, que haya aprendido algo importante con respecto a la obediencia a ti. Cuando te obedecemos, estamos reconociendo y estamos actuando en fe de que tú seguirás en control de todas las cosas. Yo te pido, Dios amado, que si tenemos problemas en nuestra obediencia, te pido, Dios, que a través de tu Espíritu Santo, tú nos ayudes hoy a poder arrepentirnos y poder serte obedientes en todo lugar y en todo momento. Te damos gracias hoy en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hasta la próxima y sigamos siempre constantes buscando del Señor. Amén.